facultades de medicina. El tema que hoy nos ocupa es gestación por elección, no por accidente. Y básicamente está envuelto en lo que termina siendo una familia, porque definitivamente una gestación, un embarazo, termina conformando de una u otra manera una familia. Y surge una pregunta en ese momento, y es: ¿qué hace que dos o más personas sean pareja o familia y no cualquier otro grupo de convivencia? O sea, ¿qué hace que nosotros llamemos a una reunión de personas familia y a otra no? Y tiene mucho que ver con esto porque hay muchas formas de ser familia. Una forma de ser familia es la forma tradicional, que hablamos algunos, en los cuales la persona, mediante algún tipo de ceremonia, se une a otra persona o simplemente por una decisión y deciden compartir algunas cosas. Básicamente, en la sabiduría popular, uno de los conceptos que se maneja es decir que familia es todo aquel con el que tú compartes un techo y una olla. O algunos también afirman que podría ser una percepción muy personal y que la definición de familia estaría dada individualmente para cada individuo. Y podemos ver, por ejemplo, lo que ocurre con las personas que consideran familia a su mascota, por ejemplo, o las familias unipersonales. Ya el concepto aquel basado en la consanguinidad y basado en otro tipo de vínculos se ha ido revaluando. Y definitivamente tenemos alrededor de 100 tipos de familia. No hay muchos coronavirus como familias, hay más familias que coronavirus, afortunadamente, pero los tipos de familia, algunos de los cuales tengo ahí discriminados, son pues la familia clásica biparental, monogámica. Si hay algunos niños entre nosotros van a darse cuenta, es la típica familia del Rey León antes de que muera el padre, o sea, los papás de Simba. Las familias adoptivas, que son aquellas en las cuales deciden incorporar a una nueva persona a la familia y no hay un vínculo sanguíneo, hay un vínculo de amor. Algunos hablan de que hay niños que nacen del útero y otros que nacen del corazón. Y el típico ejemplo es mi villano favorito, que está ahí. Y están también las familias monoparentales, que cada vez en nuestro país son más frecuentes. Pues los últimos datos que tenemos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud la consideran la segunda familia en frecuencia, pero se espera que cuando salgan los resultados del censo tengamos ya las familias monoparentales en primer lugar y la gran mayoría de ellas en cabeza de una madre. Típico ejemplo de ellos, Nemo, por ejemplo, y su papá, que es una familia con cabeza padre. Otro tipo de familias son las familias extensas, que son también bastante frecuentes en nuestro país, que es cuando hay personas de diferentes niveles de consanguinidad que comparten el techo, como por ejemplo, específicamente en la familia Coco, por ejemplo, en la película, donde vemos abuelos, tíos, primos que comparten. Las familias homoparentales, que también cada vez son más frecuentes, y las familias sin hijos, por ejemplo, como Mickey y Minnie, por decirlo de alguna manera. Eso nos lleva a hablar de que la familia, al ser un conjunto de personas que son seres vivos, tiene también un ciclo vital. ¿Y por qué quiero tocar un poco el ciclo vital? Porque la gestación tiene que ver con una parte del ciclo vital, una decisión que tiene que ver con una parte del ciclo vital de la familia. Desde el punto de vista teórico, consideramos que la familia tiene 6 etapas. La primera etapa es la etapa de formación, en la cual la pareja decide compartir el techo y posteriormente, en mi punto de vista teórico, aparece la fase de expansión, en la cual se decide que se desea tener un hijo, se busca ese hijo. La tercera fase es la fase de consolidación, cuando ya este hijo nace y empieza todo su desarrollo, hasta que se hace grande, viene la fase de apertura en la cual normalmente lo que uno ve es que los hijos empiezan a tomar su camino, y es una fase
también muy importante. Posteriormente viene la fase posparental, cuando ya los hijos se van y vuelve la pareja a quedar sola, y la fase final desde el punto de vista teórico, que es la disolución, en la cual alguno de los cónyuges desaparece. El paso entre la formación y la expansión está dado básicamente por la gestación y por la decisión de tener o no hijos. Curiosamente, en nuestro país, esas fases se fusionan casi en un 80% de los casos. Entonces, la formación y la expansión se juntan. ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría de las parejas en nuestro país decide irse a vivir juntas porque están esperando un hijo. Y no tienen, digamos, la adaptación y todos los procesos que implica el paso de una fase a otra. ¿Qué significa eso? Como le digo a mis estudiantes, es como pasar un policía acostado, o sea, cuando es un solo policía, pues se pasa fácilmente. Cuando es un policía encima del otro, nos cuesta más trabajo porque nos toca poner el carro en primera, hacer algo más de fuerza y hacer más de impulso. Es posible pasarlo, pero definitivamente cuesta un poco más de trabajo. Y la gestación, a la luz de la medicina familiar y del ciclo vital de la familia, se considera una crisis normativa, o sea, es un cambio en la estructura de la familia, en que la expansión biológica lleva también a una expansión afectiva y crea dificultades que deben ser superadas por los miembros de la familia para llegar a la siguiente fase y continuar con el ciclo vital familiar. Por regla general, todas las familias atraviesan una serie de etapas a través del tiempo que exigen diferentes definiciones en las relaciones, se asumen riesgos, se encuentran oportunidades, y cada una de estas etapas trae por sí unas tareas que tienen que ser cumplidas por las personas para que se mantenga saludable esa familia. La familia tiene muchas funciones, la gran mayoría de las funciones están enfocadas en las personas más débiles de la familia, por decirlo de esa manera, y tiene una función importante que se llama la nutrición emocional. O sea, no solamente de pan vive el hombre. La nutrición emocional tiene tres aspectos: un reconocimiento, una valoración y un afecto, que en últimas constituye la identidad para las personas. Y una función secundaria es la socialización, o sea, la familia nos hace miembro de una comunidad y como tal nos hace ser mejores personas, no solamente para nosotros mismos, sino también para otros. Y dentro de la socialización hay un punto importante que seguramente se tocará en alguna otra charla, que tiene que ver con el manejo de conflictos. Realmente la familia tiene una función muy importante respecto al manejo de los conflictos, inicialmente con los miembros al interior de la familia y posteriormente con los miembros de la sociedad. No sé si la presentación está corriendo. ¿No? Profesora, es que para ir pasando las diapositivas, por favor, nos Ajá. debe ir indicando cada vez que requiera y se Bueno. van pasando. Qué pena con ustedes, entonces ya voy como en la 9. Si quieres pasarlas lentamente, son básicamente los tipos de familia que estábamos hablando ahora. Sigue. 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 Está el ciclo vital. Hablábamos ahora, las diferentes fases y las crisis normativas que hacen que cada familia asuma la siguiente fase. Sí, continúa. Sigue. Gracias. Aquí vamos. Si quieres, devuélvete un poquito. Entonces llegamos un poco a la decisión o no de tener hijos. Normalmente es un imaginario que empieza muy temprano en la vida, por eso los pediatras decimos que hacemos consulta pediátrica antenatal, porque vemos adolescentes indudablemente. Y en la adolescencia ya digamos que la capacidad biológica de ser padre existe. Y empiezan los imaginarios de si queremos o no tener hijos. Curiosamente, yo diría que en las últimas décadas, cada vez que uno habla con la gente joven, cada vez se encuentran más
personas que no quieren tener hijos. Y bueno, sus razones tienen que ver mucho con el ambiente, con el calentamiento global, con una cantidad de situaciones que a la luz de lo que nos está ocurriendo en el momento podrían tener muchas razones para pensarlo así de esa manera. Y surge un asunto que a veces no pensamos, y es que cuando decidimos que sí queremos tener hijos, empezamos a tener un imaginario de cómo sería ese hijo, cómo nos lo imaginamos, cómo lo soñamos, por decirlo de esa manera. Siguiente. Y normalmente lo que soñamos, pensamos e imaginamos es que ese hijo va a ser pues inteligentísimo, sano, completo. Esa es una palabra que normalmente las madres usamos mucho, que va a evolucionar y crecer adecuadamente, que será alegre, que será inteligente, que será fácil de criar, que será obediente, una cantidad de imaginarios. Siguiente. Y definitivamente cuando nace el niño, a pesar de todo esto que yo imagino, siguiente, no es así. La realidad no es así. ¿No? Normalmente cuando nace y va creciendo, entonces es desordenado, tiene problemas de apetito, es llorón, es hipersensible, es distraído, es disgustado, es bravo, es de mal genio, se parece al papá o se parece a la mamá, sobre todo en las cosas que menos me gustan. Y tenemos la otra cara de la moneda, que a veces no la pensamos, siguiente, y es cómo te hubiera gustado que fueran tus papás cuando tú eras niño. O sea, asumimos que así como las personas adolescentes y adultas tienen un imaginario de si quieren o no tener hijos, y aparte de ese imaginario de si quieren o no tener hijos, cómo quisieran que ese hijo fuera, pues también suponemos que ese niño tiene un imaginario de cómo le hubiera gustado que fueran sus papás. Siguiente. Y pues normalmente, ¿cómo diría uno que quisiera que sus papás fueran? Pues básicamente apuestos, ojalá con recursos, serenos, tiernos, que no se metan mucho en las cosas, que sean capaces de discriminar las necesidades, que casi no tenga que decirle ni lo que necesito. Siguiente. Que se anticipe a mis necesidades, que maneje muy bien los tiempos, que sea capaz de tener una vida exitosa, que seamos una familia estable. Siguiente. Y resulta que la realidad, pues, es una conjunción entre esos dos imaginarios que no necesariamente se cumplen. Normalmente no son así. Cuando el niño nace y ve a sus papás, pues no son tan apuestos, no son tan tranquilos, no son tan accesibles, no son tan coherentes. Siguiente. Realmente sí se meten como mucho en las situaciones. Y entonces aparece esta palabra, que es la palabra puericultura. Así como hay horticultura, lumbricultura, porcicultura, existe el cultivo o el cuidado de los niños. Y es básicamente un arte, es el arte de la crianza, que empieza y está relacionado específicamente desde ese antes de concebir. Siguiente. Entonces, antes de concebir, normalmente nosotros podemos ver a los adolescentes o a las personas adultas que asumiendo o no en el mundo ideal, o sea, estamos hablando de que la gente asume su vida sexual con los riesgos que tiene de embarazarse, no embarazarse, de tener enfermedades de transmisión sexual, tener buenas relaciones, tener malas relaciones, tener éxito, tener fracasos. Y resulta que asumimos desde el punto de vista del cuidado de los niños que lo ideal sería que todas las personas antes de concebir se hicieran evaluaciones desde el punto de vista médico, no solamente físico, sino psicológico, para buscar el mejor momento para que el embarazo ocurra. Las mejores condiciones para que este nuevo ser cuya decisión ha sido tomada previamente, nazca y nazca en las mejores condiciones, no solamente desde el punto de vista físico. Ahí tenemos pues muchos problemas. En nuestro país la consulta pediátrica antenatal o la puericultura antenatal o preconcepcional
casi que no existe. No existe porque definitivamente tenemos dificultades con la parte educativa, no solamente desde el punto de vista de la sexualidad, la planificación familiar, sino con que tenemos algunos problemas en entender a veces las razones por las cuales hay embarazos no deseados o embarazos muy tempranos. A veces no necesariamente los muy tempranos son no deseados, ni los tardíos son deseados, pero sí, digamos que parte de lo que nos debería ocupar en este momento es ver lo que ha pasado, por ejemplo, con el embarazo adolescente en nuestro país. Es un problema que afortunadamente yo diría que en los últimos 2 años hemos alcanzado, por lo menos desde el punto de vista estadístico, algunas cifras un poco halagüeñas para todo lo que veníamos haciendo y no funcionaba. Si recordamos algunos, las primeras brochazos que teníamos para hablar de planificación familiar a nivel social y digamos que al acceso de muchas personas, sobre todo en los medios de comunicación masivo, fue las hermosas propagandas de sin condón ni pío, de los pollitos, y asumíamos erróneamente en ese momento que todos los embarazos no deseados y sobre todo los embarazos adolescentes eran causados porque los chicos no sabían planificar. Y entonces que al enseñarles que había unas formas de planificar, eso se iba a reducir. Sin embargo, pues los resultados no fueron los esperados. La historia y las estadísticas nos lo mostraron durante largo tiempo. Posteriormente, entonces, pensamos que era la dificultad que al conocer ellos los medios, las formas de planificar, pero no tener acceso a ellas, entonces eran las dificultades para tener acceso a ellas y entonces se incorporó dentro del Plan Básico de Salud, en su momento llamado el POS, la entrega de métodos anticonceptivos de tipo hormonal, de tipo facilitar la consecución de condones, de métodos de barrera, tener dispensadores de preservativos en los sitios de rumba, en todas estas al alcance para que los chicos, digamos, que tuvieran más facilidad para acceder a ellos. Pero definitivamente tampoco nos mostró una gran disminución de estas herramientas. Luego se trabajó en la facilidad para que los embarazos no deseados pudiesen tener un fin, tener alguna solución. Sabemos todo lo que ha pasado con la ley del aborto y todo lo que en este país implica mencionar esa palabra. Sin embargo, también se pensó que con la facilidad en el aborto iba a, por lo menos en los 3 casos que la ley acepta, se iba a facilitar y disminuir el aborto no legal. Sin embargo, eso tampoco se ha visto, o sea, estamos trabajando en eso. Definitivamente algunas de las cosas que hemos visto, y no sé, creo que para todos fue llamativo, un profesor que estuvo nominado hasta el Nobel de Educación, un profesor de bachillerato de un colegio público en Suba, que empezó a trabajar el asunto del embarazo adolescente no con las chicas, sino con los chicos. Y fue algo muy interesante porque empezó a darse cuenta que parte de digamos, la disminución del embarazo se debía a que los chicos no tenían por qué demostrar que eran hombres teniendo relaciones sexuales con todas sus amigas para demostrar en la casa el ser macho y ser varón, sino que había otras formas de definir la masculinidad y trabajando sobre eso logró bajar el embarazo adolescente de su colegio a 0, que tenía una cifra bastante alta. Entonces, básicamente esto lo que nos muestra es que definitivamente hay que mirar diferentes aspectos, o sea, no solamente se trata de mirar a la mujer, no solamente se trata de mirar al hombre, no solamente se trata de mirar la educación sexual, no solamente se trata de hablar de métodos anticonceptivos. Como cosa curiosa, hace algunos años en la facultad había un curso de contexto que se llamaba Adolescentes, era un curso bastante exitoso, se inscribían más de 100 estudiantes y teníamos una clase que era la más taquillera, se llamaba Planificación Familiar. Ese día de los 100 que estaban inscritos llegaban 200
y no cabían en el salón. Y siempre me llamaba la atención porque era un curso que hicimos varias veces y siempre pasaba lo mismo. Y hacíamos un pretest, era una hoja en blanco, anónima, y por un lado de la hoja se escribía ¿qué métodos de planificación familiar conoce? Y los chicos, la gran mayoría de los estudiantes que estaban inscritos en este curso eran de área de la Facultad de Medicina o del área de la salud. Y escribían todos los métodos, diafragma, condón, todos los que conocían. Y por la segunda hoja, cuando se volteaba, decía, ¿qué métodos de planificación familiar le recomiendas a tus amigos? Y curiosamente en esa segunda hoja no aparecía ninguno de lo que había escrito en la hoja primera. En la segunda hoja aparecía saltar, bañarse, Alka-Seltzer. Y entonces decía uno, ¿cómo puede ser posible que estos chicos, que seguramente sean los consejeros para sus compañeros de otras carreras, tengan esa disociación solamente en voltear la hoja? Entonces parece que nos falta ir un poco más allá. Entonces hay que trabajar definitivamente en que esto es un proyecto de vida. O sea, el tener o no tener hijos es un proyecto de vida. Lo que vemos realmente los pediatras y los médicos es que la gente que acude a atenderse en una puericultura antenatal o preconcepcional generalmente son las personas que tienen dificultades para procrear y son las que están en este tipo de estudios. Entonces se hacen estudios, uno pues dirigidos básicamente a conocer la razón por la cual no se embarazan, y en ese camino pues se hacen la cantidad de exámenes que seguramente deberíamos hacernos todos para enfrentar un embarazo de la mejor manera posible. Tenemos en la historia de pediatría una pregunta que siempre me ha llamado la atención dentro de la anamnesis que nosotros hacemos, y es que cuando hacemos la historia de un niño siempre preguntamos a los papás. Es una pregunta que la hemos ido cambiando, de pronto hemos dorado la píldora, pero realmente la pregunta inicial es, ¿fue un hijo deseado? Y es una pregunta un poco compleja. Realmente la hemos ido cambiando y normalmente ahora decimos fue planeado, digamos que suena mejor, un poco menos duro, porque la gran mayoría de las veces la respuesta es no, no fue deseado, pero fue bien aceptado. Y cuando uno mira eso, hay estadísticas de este país que muestran que cerca del 75% de los colombianos somos hijos no deseados. Y curiosamente ustedes podrán ver que, por ejemplo, aquí en Colombia son la gran mayoría de personas, o sea, somos un alto número de personas que fuimos concebidas en diciembre y nacemos en septiembre. Y en Barranquilla, por ejemplo, son concebidos en febrero y nacen en noviembre, porque es carnaval. Entonces, digamos que terminamos viendo que la razón por la cual una persona termina teniendo hijos no tiene mucho que ver con una decisión. Y la idea es tratar de que cambiemos eso. Y eso debe empezar desde la familia, como decíamos inicialmente, y desde cada persona. Debe ser una decisión. Lo que les muestro aquí es básicamente algunas de las cosas que se hacen en la puericultura antenatal o preconcepcional, que tiene que ver mucho pues, con los cambios físicos, con los cambios psicológicos, con la preparación para el momento del parto. Muchas personas a veces preguntan si esto y hacer un curso psicoprofiláctico es lo mismo. Definitivamente no. Normalmente el curso psicoprofiláctico sí, también tiene una gran cantidad de conocimientos, pero sobre todo están enfocados en el momento del nacimiento, en la forma de respirar, en tratar de conseguir una respiración que facilite el trabajo de parto, que nos lleve a menos complicaciones desde el punto de vista de distocias y ese tipo de cosas. Sin embargo, en la puericultura antenatal, no, lo que nosotros tratamos es de que ojalá una mujer esté en las mejores condiciones desde el punto de vista de peso, de su salud, no tenga anemia, ojalá tenga el esquema de vacunación completo o se completa en ese momento para que, digamos que en el transcurso de la gestación no tenga dificultades. Se hacen exámenes buscando que no haya infecciones ocultas, que no haya problemas desde el punto de vista genético que pudieran también establecer algunas dificultades. Después de la puericultura antenatal o preconcepcional, viene la puericultura prenatal. Siguiente. Esa sí tiene mucho que ver con nosotros los pediatras. En algún momento la facultad participó en la resolución 412, que es la resolución de seguimiento al niño sano, y teníamos este capítulo, no fue tenido en cuenta lamentablemente en la versión final, siguiente, en la cual hablábamos, sí, siguiente, de
paciente o el niño que está por nacer, que debería asistir a una consulta con sus padres, ojalá en el tercer trimestre de la gestación, normalmente lo ideal sería el séptimo mes, en el cual va la pareja, si existe, la madre, el hijo, si existen hermanos, o el soporte familiar que tenga esa madre durante la gestación. Se habla un poco del manejo del trabajo, de la vida sexual, de la autoestima, de la alimentación, y se prepara básicamente para recibir un nuevo ser y pensar que también van a tener unos nuevos roles, como pareja, como cuidadores. Y también se habla de algo que normalmente no nos gusta hablar, y es que eso trae gastos, o sea, desde el punto de vista económico, un hijo implica una inversión en tiempo y en dinero. Siguiente. Y nos enfocamos en la puericultura prenatal en el niño en su vida fetal. Ya es un ser, empieza a tener ciclos de actividad y de sueño. Hay muchas teorías con la estimulación in útero, ya algunas revalidadas. El efecto Mozart no existe, pero creo que el efecto reggaetón tampoco, pero pues básicamente sí es importante la música. Normalmente lo que hablábamos antes, los sueños de los padres y lo que imaginan ellos de lo que será ese hijo y cómo se va a constituir ese núcleo familiar, cómo va a cambiar de roles y cómo seguramente a raíz de ese niño va a haber algunos otros miembros de la familia que van a involucrarse en el cuidado, en algunos casos abuelas, tíos, personas en las cuales confiamos y en las cuales buscamos resolver algunas inquietudes. Siguiente. Esta consulta también está dedicada un poco a resolver dudas. Normalmente una de las angustias que tienen los padres es respecto a si el bebé será normal, seré capaz de ser una buena mamá, seré capaz de ser un buen padre. El padre se debe involucrar como partícipe y puericultor, viva o no con la madre. Lo ideal sería que tuviese una participación en la crianza. Idealmente, como hablamos nosotros en medicina, el gol estándar contra el que se comparan los tipos de familia está dado por el papá, la mamá y los hijos. Eso sigue siendo la familia ideal para un niño, lo cual no significa que otro tipo de familia no pueda ser igualmente funcional y tener un hijo igualmente exitoso. Sin embargo, todos los estudios nos comparan los demás tipos de familia con la familia nuclear biparental. Normalmente se habla también de cómo se prepara la maleta que hay que llevar, qué tipo de ropa. Normalmente aquí aprovecho para hacer una de las más famosas propagandas que hacemos los pediatras y es no al caminador. Están prohibidos en muchos países del mundo. Normalmente tratamos de hablar en esta situación también de esto. Se habla del día del parto, qué hacer, se prepara para la lactancia y aquí es lo que les digo, es diferente al curso psicoprofiláctico en el que solamente, digamos que se enfoca más en el momento del parto, no en lo que viene a continuación, que normalmente termina siendo mucho más difícil para las familias. En conclusión, al final, lo ideal es que los niños, siguiente, estén involucrados en una familia de cualquier tipo, de todas las que mencionamos o de las 100 que básicamente necesitan de sus padres amor incondicional y tiempo adecuado, que ojalá esas familias, que podríamos llamar exitosas, tengan algunas de esas características que están ahí, ojalá todas, que sean afectivas, que sean tolerantes, que sean cohesivas, que se comuniquen efectivamente, que se adapten y lidien con las crisis y los problemas que obviamente nunca van a faltar, que gasten tiempo juntos, eso sí que es cierto ahora que estamos obligatoriamente en cuarentena, y que tengan roles claros. Podríamos seguir y seguir y seguir, así como imaginamos el hijo ideal, así como imaginamos el padre ideal, también tendríamos otras condiciones para imaginar a las familias exitosas. Básicamente ese era mi mensaje. Siguiente. La idea es que compartamos algún tipo de duda. Siguiente. Respecto a lo que termina siendo una gestación básicamente programada, una gestación decidida y lo que eso trae para el niño y caso contrario lo que no ocurre cuando no se cumplen ese tipo de condiciones. Siguiente. Mil gracias. No sé si hay dudas o preguntas.
Doctora, muchas gracias por la excelente conferencia. Ahora esperamos en el chat que la audiencia escriba sus preguntas para poder presentárselas, doctora. Perfecto, gracias. Doctora, ¿hay alguna diferencia en el desarrollo o en la personalidad de los niños que son planeados versus los niños que no son concebidos de manera anticipada o planificada? Realmente una de las preguntas que deberíamos hacernos es si cada uno de nosotros sabe qué tan deseado o no fue. Y me temo que la gran mayoría no tenemos mucha discusión al respecto. Digamos que yo, que ya tengo bastantes años, algún día le pregunté a mi mamá y ella me decía que en su momento la mamá cuadraba la fecha del matrimonio para que ojalá quedara embarazada ahí mismo. Y efectivamente digo que mis padres se casaron el 8 de diciembre y yo nací el 6 de septiembre. Así que no sé qué tal, si fui programada por mis papás o por mi abuela. Pero básicamente, sí, definitivamente un niño que es rechazado desde la gestación, rechazado en el útero, por ejemplo, y puede llegar a ser un niño más fácilmente maltratado, por ejemplo, ¿sí? Un niño que más fácilmente se lleva al castigo físico. Por ejemplo, se me olvidaba algo y es que en la puericultura prenatal, antes de que el niño nazca, hay preguntas que tienen que ver con ciertos hábitos que si no las hacemos en ese momento, después es un poco difícil que los padres nos lo cuenten. Por ejemplo, deberíamos preguntar cómo fue el control de esfínteres de los padres antes de que el niño nazca, porque, por ejemplo, la enuresis tiene una manifestación un poco mayor a nivel familiar, sobre todo masculino, y cuando el niño nos lo traen a consulta por esa misma razón, porque es enurético, porque tiene 8 años y se moja en la cama, difícilmente esos padres van a contarnos en la consulta que alguno de ellos le ocurrió lo mismo en su infancia, porque mínimo, mínimo al niño le han hecho lavar la sábana. Entonces, sí, definitivamente, el hecho de que un niño sea preparado, esperado, ansiado, da una mayor tranquilidad. Hay algunas cosas también que se han hecho en los Estados Unidos, por ejemplo, donde ellos muestran que los niños los clasifican en 3 tipos. Los americanos son un poco dados a ser más categorizadores. Les dicen que hay niños fáciles de criar, niños normales y niños difíciles de criar. Y que esos niños difíciles de criar, que son los que más lloran, por decir algo, desde que son pequeños, normalmente en los Estados Unidos un niño después del parto es tenido en las instituciones alrededor de 3 días. Y en esos 3 días ellos miden más o menos cuál es el tiempo que los niños lloran. El llanto es la forma normal de comunicación de los recién nacidos y ellos empiezan a detectar que los niños que lloran más son los niños que van a tener más riesgo para ser maltratados. Y esos niños entonces se les hace un seguimiento más cercano, telefónico y visitas a domicilio, buscando prevenir el sacudón. Entonces, definitivamente sí hay muchas cosas que tienen que ver con el niño deseado y el niño no deseado. El problema es que hacer estudios a largo plazo es difícil, porque prospectivamente nos queda difícil. Tocaría mirar, por ejemplo, los niños en los que se ha buscado de alguna manera suspender el embarazo y no ha sido posible, qué pasaría a futuro, pero normalmente no es muy fácil de hacer. Me preguntan acá si el embarazo cambia el estado emocional de la mujer, qué recomendaciones da para esta situación en este periodo de confinamiento. Definitivamente sí, o sea, hay descripciones no solamente desde el punto de vista hormonal, que definitivamente muestran que la gestación es una etapa de mayor sensibilidad. Supongo que en esta situación de confinamiento, que para todos es difícil,
Una mujer que está aún más sensible, sobre todo dependiendo de en qué fase del embarazo esté, pues va a tener muchas aprensiones. Por ejemplo, ir a tener un hijo en este momento en una institución de salud realmente es algo que debe angustiar mucho a las mujeres. Afortunadamente, con el COVID-19 no se ha encontrado que haga cierta predilección por las mujeres gestantes, como sí pasaba con otros coronavirus anteriormente. Afortunadamente con este no se ha encontrado, sin embargo, pues es una situación difícil en la cual la madre necesita apoyo, igual que en cualquier momento de la gestación para las mujeres. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, no hay más preguntas del público. Nuevamente le agradecemos su charla muy instructiva y agradecemos a la audiencia su amable escucha. Le recomendamos, por favor, al salir de la sesión para poder terminar la grabación y nuevamente muchas gracias a la doctora Camacho por su presentación. Muchas gracias. Hasta luego.